Hace unos días pasó algo que sinceramente deja a cualquiera con la boca abierta y con un nudo en el estómago. Una fan del Thai Cooker, sí, de esas que viven obsesionadas con el sheep, fue nada más y nada menos que a la cafetería del papá de Jimin, un lugar familiar, tranquilo, donde su padre atiende y donde muchos fans van solo para dejar mensajes bonitos o muestras de cariño hacia Jimin. Pero esta persona no fue con buenas intenciones, fue con la intención de provocar, de ofender, de humillar y de llamar la atención. Llevó fotos del Thai Cook, dejó cartas en las que ofendía a Jimin, tapó los mensajes de amor que otros fans habían dejado y encima se burló mientras lo hacía. Lo más increíble y triste es que todo lo transmitió en vivo, como si estuviera haciendo algo divertido o valiente. No se trató de un gesto inocente. Fue un acto completamente deliberado y malintencionado. Y no solo faltó al respeto a Jimin, sino también a su familia, a su padre, al personal del lugar y a todos los fans que van allí con buenas intenciones. Ese tipo de acciones cruzan una línea muy seria. Ya no es fanatismo, es acoso, es invasión, es odio disfrazado de shipeo. Y lo más indignante de todo es que al día siguiente, una fan de Jimin fue hasta la cafetería para retirar las cartas ofensivas, avisar al personal y evitar que algo así volviera a pasar. Esta persona actuó con madurez, con respeto, con amor verdadero. ¿Pero qué pasó después? Pues la Thai Cooker volvió. Sí, volvió al mismo lugar. Otra vez se burló, otra vez grabó en vivo, otra vez actuó como si nada mal hubiera hecho, como si tuviera derecho a seguir dañando y provocando. Y ahora la pregunta que muchos hacen, ¿qué delito está cometiendo si solo ama su ship? Pues aquí está la respuesta clara. No es amor ni es ship, es acoso. Y legalmente esto puede tener consecuencias serias. Visitar repetidamente el establecimiento de la familia del ídolo, sin su consentimiento, especialmente después de haber sido advertida, entra en la categoría de acoso físico o stalking, según la ley anti-acoso, anti-stalking law. Porque no es una visita inocente, es una vigilancia del entorno, una intromisión directa en la vida privada de otra persona. Dejar fotos editadas o mensajes ofensivos sobre una persona, especialmente cuando se hacen públicos o se difunden por redes, puede considerarse difamación, humillación pública o uso ilícito de imagen, ya que afecta su reputación y su dignidad. Repetir el comportamiento incluso después de haber sido advertida o de saber que causó malestar, agrava la situación legalmente. La ley es clara. La persistencia y la intención de hostigar son factores que agravan el acoso. Transmitir en vivo desde el lugar, burlándose o incitando a otros a hacer lo mismo, también puede considerarse acoso digital o ciberacoso, sobre todo si el contenido tiene la intención de ridiculizar o dañar la imagen de alguien. Y lo más importante, que Jimin sea una figura pública no le quita su derecho a la privacidad ni a la tranquilidad de su familia. Nadie tiene derecho a invadir su espacio personal o familiar. Ser famoso no significa ser propiedad del fandom. Ser fan no justifica este tipo de comportamiento. Admirar, apoyar y disfrutar de su trabajo está bien. Pero cruzar límites personales y familiares, insultar, acosar o humillar, no es amor, no es defensa del ship, es una falta de respeto enorme y puede ser un delito. Y aquí es donde todos, como fandom, deberíamos reflexionar. Permitir o justificar este tipo de acoso solo nos hace cómplices. La cultura del respeto es lo que mantiene vivo y sano a un fandom. Cuando se normaliza el odio o se defiende el acoso porque es mi ship, el fandom se destruye desde adentro. Nadie debería tener que soportar ataques así, y menos aún una persona que solo está trabajando, creando arte y tratando de vivir su vida. La empatía y el respeto deberían ser la base de todo fandom. Si de verdad amas a un artista, lo mínimo es proteger su bienestar y su paz, no contribuir a que se sienta acosado o vulnerado. Así que sí, esto no es solo una guerra de ships, es un problema real de acoso, de límites cruzados y de responsabilidad. Y ojalá más personas empiecen a hablar del tema con la seriedad que merece.
La verdad es lamentable lo que pasó con Jungkook. No solo fue vulnerado en su propio hogar 2 veces, sino que además las autoridades prácticamente no hicieron nada contundente al respecto. Todo esto ha dejado a muchísima gente con una sensación de impotencia, porque da la impresión de que quienes lo acosaron están saliendo casi ilesas de algo muy serio. Resulta que hace poco se dio a conocer que una mujer china de unos 30 años, identificada solo como A, intentó entrar a la casa de Jungkook el 11 de junio, justo el mismo día en que él fue dado de baja del servicio militar. O sea, ni siquiera había pasado un día completo desde su regreso cuando ya alguien estaba intentando meterse en su casa. La mujer, según los reportes, intentó varias veces ingresar la contraseña del acceso a la vivienda de Jungkook. Por suerte, no logró entrar, pero el hecho ya es gravísimo. Aún así, la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl decidió no llevar el caso a juicio. Dijeron que sí reconocen que ella cometió el delito, pero que optaron por una suspensión de la acusación, lo que significa que no la van a enjuiciar. ¿Las razones? Básicamente dijeron que fue solo un intento fallido, que la mujer ya se fue del país y que es poco probable que vuelva a hacerlo. También tomaron en cuenta que mostró arrepentimiento. En otras palabras, le creyeron, la dejaron ir y el caso se cerró ahí. Obviamente, esta decisión enfureció a los fans y a mucha gente. ¿Cómo puede considerarse leve un hecho así? Estamos hablando de alguien que trató de entrar a la casa de una persona famosa, que ya de por sí vive con una exposición enorme. Y además lo hizo justo cuando Jungkook volvía del ejército, un momento en el que solo debería haber tenido paz y privacidad. Pero lo más increíble es que esto no fue todo. Apenas unos meses después, otra mujer, esta vez coreana, también intentó irrumpir en su casa. Esta segunda persona, identificada como B y de unos 40 años, fue sorprendida en el estacionamiento de la vivienda de Jungkook en el distrito de Yongsan, alrededor de las 11:20 de la noche del 30 de agosto. La policía recibió una llamada de emergencia, fue al lugar y la detuvo en el acto. Esta mujer sí fue acusada formalmente de allanamiento de morada y acoso, bajo la ley de castigo por acoso que existe en Corea. En su caso, al menos está siguiendo un proceso legal más serio, aunque igual preocupa que estas cosas sigan ocurriendo. La gente en redes sociales está muy molesta. Dicen que las autoridades no están protegiendo lo suficiente a Jungkook ni a otros artistas que sufren este tipo de acoso. Y tienen razón. ¿Cómo es posible que una persona intente entrar a su casa y la fiscalía diga que fue leve? Muchos opinan que eso envía el mensaje equivocado, como si invadir la privacidad de alguien famoso no fuera algo grave. Además, el hecho de que 2 personas distintas hayan intentado meterse a su propiedad en tan poco tiempo demuestra que hay un problema real con los límites del público hacia las celebridades y también con cómo el sistema judicial maneja estos casos. La verdad, lo que está pasando con Jungkook es completamente injusto y desgastante, no solo como artistas, sino como personas. Da mucha rabia ver cómo los dos están siendo vulnerados una y otra vez y que encima no haya un verdadero cuidado o protección hacia ellos. Parece que a algunos se les olvida que detrás de las cámaras, de las presentaciones y de todo el brillo, hay seres humanos que también se cansan, sienten miedo y merecen paz. Lo más triste de todo esto es que tanto Jimin como Jungkook siempre han sido de los más respetuosos, los más reservados, los más cuidadosos con sus fans. Siempre muestran amor, humildad y agradecimiento. Y a cambio lo que reciben son ataques, invasiones y burlas disfrazadas de amor por el ship o de fanatismo. Eso no es amor, es obsesión, es egoísmo. Porque quien realmente quiere a Jungkook los respeta. No invade su vida, no los usa como entretenimiento para dramas de fandoms, y mucho menos se burla de su familia o de su intimidad. Lo injusto es que mientras ellos callan, intentando mantener la calma y seguir trabajando, los que los dañan quedan prácticamente impunes. Y eso duele.
Duele ver cómo dos personas tan talentosas, tan genuinas y tan dedicadas no pueden tener un mínimo de privacidad o tranquilidad sin que alguien cruce la línea. El Jikook merece respeto, protección y paz. No deberían tener que vivir con miedo ni estar constantemente vigilados por gente que dice amarlos, pero actúa como si tuvieran derechos sobre ellos. Si de verdad se les admira, lo mínimo es cuidar su bienestar, no contribuir a su sufrimiento. Al final del día, ser fan no te da poder sobre nadie. Y si algo demuestra todo esto, es que muchos han confundido el amor con el control. Lo que Jimin y Jungkook necesitan ahora no son más ojos encima, sino comprensión, apoyo real y gente que sepa decir basta, esto no está bien.